La mañana en que Alejandro Suárez abrió las puertas de Sabores de América, el pequeño restaurante que representaba 10 años de trabajo incansable y ahorros meticulosos, el sol de Valencia brillaba con una intensidad que parecía un buen presagio. Sus manos temblaban ligeramente mientras giraba la llave en la cerradura por primera vez, como propietario oficial. A sus 42 años, este colombiano de piel curtida y sonrisa persistente había recorrido un camino de espinas para llegar a este momento. «Hoy es el día, María», murmuró a su esposa, quien sostenía una bandeja de empanadas recién horneadas. El aroma a masa crujiente y carne sazonada inundaba el local de paredes recién pintadas en tonos cálidos que evocaban los atardeceres de Cartagena, su ciudad natal. María, con los ojos brillantes de orgullo, asintió sin poder contener una lágrima. Ella había sido testigo de cada sacrificio, cada turno doble, cada Navidad lejos de la familia, cada humillación silenciada. «Lo lograste, mi amor, lo logramos», respondió, ajustando nerviosamente el delantal nuevo con el logo del restaurante bordado en hilos dorados y rojos. El local no era grande, apenas 60 metros cuadrados en el barrio de Ruzafa, una zona que en los últimos años había ganado popularidad por su ambiente multicultural. Lo que carecía en espacio lo compensaba con alma. Cada detalle había sido cuidadosamente pensado por Alejandro. Las mesas de madera recuperada que había lijado y barnizado durante sus escasas horas libres, las fotografías enmarcadas de paisajes colombianos que adornaban las paredes, la pequeña barra donde serviría los cafés de origen que tanto habían impresionado a sus primeros clientes. A las 11 en punto, tal como anunciaba el cartel de inauguración, comenzaron a llegar los invitados. Primero los amigos más cercanos, esa familia elegida que se forma en tierra extranjera. Javier, el peruano que le había enseñado los secretos de la cocina española. Carmen, la vecina valenciana que lo había ayudado con los trámites municipales. Eduardo y Patricia, compatriotas que habían llegado en el mismo vuelo hace una década y compartido las primeras noches de incertidumbre en un hostal de mala muerte. La pequeña Sofía, de 8 años, hija de Alejandro y María, corría entre las mesas colocando pequeñas flores en vasitos de cristal, su contribución al negocio familiar. Había nacido en España, y aunque legalmente era española, sus padres permanecían en ese limbo legal que muchos inmigrantes conocen demasiado bien. Ni completamente regulares, ni completamente clandestinos, con permisos temporales, prórrogas y la constante espada de Damocles pendiendo sobre sus cabezas. «¡Don Ricardo!», exclamó Alejandro con genuina alegría cuando la campanilla de la puerta anunció un nuevo visitante. «Me alegra mucho que haya podido venir». Ricardo Mendoza, un hombre de unos 60 años, elegantemente vestido con un traje gris que resaltaba su pelo plateado, entró con la familiaridad de quien se siente en casa. Era uno de los primeros clientes de Alejandro, desde los tiempos en que éste trabajaba como camarero en El Toro, un restaurante del centro donde Ricardo almorzaba casi a diario. A lo largo de los años, habían desarrollado lo que Alejandro consideraba una amistad. Ricardo siempre pedía que fuera Alejandro quien lo atendiera. Conversaban sobre política, fútbol y con el tiempo sobre sus sueños y aspiraciones. «No me perdería este día por nada del mundo, muchacho», respondió Ricardo con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos, algo que Alejandro, en su nerviosismo y emoción, no percibió. «Siempre supe que lo lograrías. Desde aquellos días en que me contabas tus planes mientras me servías el café». Ricardo recorrió el local con mirada evaluadora, deteniéndose en cada detalle como si estuviera haciendo un inventario mental. «Has hecho un excelente trabajo con el lugar. Muy auténtico». «Gracias, don Ricardo. Significa mucho viniendo de usted. Sabe que sus consejos fueron muy valiosos». Alejandro lo guió hasta una mesa que había reservado especialmente para él, la mejor ubicada, desde donde podía verse toda la actividad del restaurante. A medida que avanzaba la mañana, el local se fue llenando. Los vecinos del barrio,
Atraídos por el olor y la música suave de cumbias y vallenatos que salía por la puerta abierta, se asomaban curiosos. Algunos entraban, aceptaban una empanada y una copa de sangría gratuita. Prometían volver. El ambiente era festivo, exactamente como Alejandro lo había soñado durante esos 10 años. A la 1 de la tarde, María salió de la cocina con una torta decorada con la bandera colombiana y española entrelazadas en fondant. Todos cantaron, brindaron por el éxito del nuevo emprendimiento. Alejandro, normalmente reservado con sus emociones, no pudo contener las lágrimas al agradecer a todos los presentes. «Este negocio no es solo mío», dijo con voz entrecortada. «Es de todos los que creyeron en mí cuando ni yo mismo lo hacía. Es de mi María, que soportó mis ausencias y mal humor. Es de mi pequeña Sofía, que me dibujaba restaurantes fantásticos que me inspiraron. Es de ustedes, amigos, que me prestaron dinero cuando los bancos me cerraron las puertas por no tener los papeles en regla. Es de esta tierra que me acogió y me dio oportunidades». Los aplausos interrumpieron su discurso. María se secaba las lágrimas discretamente con una servilleta. Sofía abrazaba a su padre por la cintura con el orgullo desbordándose en su sonrisa de dientes de leche recién perdidos. Solo Ricardo permanecía ligeramente apartado, consultando su reloj con insistencia, intercambiando mensajes en su teléfono con una frecuencia inusual. En un momento, se levantó y salió a hacer una llamada, algo que Alejandro notó, pero atribuyó a asuntos de trabajo. Ricardo era un hombre importante, dueño de varios inmuebles en la ciudad, siempre ocupado. A las 2:30, cuando la inauguración estaba en su punto álgido, la puerta se abrió nuevamente, pero esta vez no entraron clientes ni amigos. 4 hombres con el uniforme de la Policía Nacional y 2 personas de paisano con identificaciones de extranjería avanzaron con paso firme hasta el centro del local. El silencio cayó como una losa sobre la alegría previa. «¿Alejandro Suárez Montoya?», preguntó uno de los agentes, un hombre fornido de rostro impasible. Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Conocía demasiado bien esa sensación, el miedo visceral que acompañaba a cualquier inmigrante en situación irregular ante la presencia policial. Pero ¿cómo sabían que estaría allí? ¿Cómo conocían su nombre completo? «Soy yo», respondió con una calma que no sentía, apretando instintivamente la mano de Sofía, quien se había quedado paralizada a su lado. «Necesitamos que nos acompañe para verificar su situación administrativa en España. Tenemos información de que podría estar en situación irregular». María dejó caer la bandeja que sostenía. El estrépito de los platos rompiéndose contra el suelo de terracota fue como un disparo en el silencio tenso del restaurante. «Debe haber un error», intervino Carmen, la vecina española. «Alejandro lleva años aquí. Está en trámites de regularización. Tiene un negocio legal, con todos los permisos municipales. El agente ni siquiera la miró. Los permisos del negocio y la situación del propietario son cosas diferentes, señora. Si todo está en regla, no tiene de qué preocuparse». Pero Alejandro sabía que no todo estaba en regla. Su última solicitud de renovación había sido denegada por un tecnicismo, y el recurso seguía pendiente de resolución. Estaba en ese limbo legal que tantos inmigrantes conocen, ni completamente legal, ni completamente ilegal, trabajando con el permiso caducado mientras esperaba una resolución que nunca llegaba. Fue entonces cuando su mirada se cruzó con la de Ricardo. El hombre estaba recogiendo su chaqueta, preparándose para marcharse discretamente entre el caos. Pero algo en su postura, en la forma en que evitaba el contacto visual, encendió una alarma en la mente de Alejandro. «¿Don Ricardo?», llamó con un hilo de voz. El hombre se detuvo, como pillado en falta. Por un instante, una expresión de culpabilidad atravesó su rostro, rápidamente reemplazada por una máscara de indiferencia. «Lo siento, Alejandro», dijo con un tono que contradecía sus palabras. «Los negocios son negocios. Este local vale mucho más de lo que te cobraron, y yo llevo meses intentando comprarlo». La revelación golpeó a Alejandro como un puñetazo físico. El hombre que consideraba casi un mentor,
que lo había animado a seguir su sueño, que incluso le había recomendado este local, asegurándole que era una oportunidad única. Era el mismo que acababa de destruir todo por lo que había trabajado. ¿Usted me denunció?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Ricardo se encogió de hombros con una frialdad que contrastaba con la calidez que siempre le había mostrado. Este barrio está cambiando, Alejandro. No es personal, es una inversión. En 6 meses, este local valdrá el doble cuando terminen las obras del metro. Intenté comprarlo legalmente, pero el dueño prefirió vendértelo a ti por alguna razón sentimental. Así que tuve que ser creativo. Los agentes, impacientes, tomaron a Alejandro por los brazos. «Tenemos que irnos ya, señor Suárez». «No». Lo último que vio Alejandro antes de ser escoltado fuera de su propio restaurante, en el día de su inauguración, fue la sonrisa satisfecha de Ricardo mientras guardaba su teléfono en el bolsillo, y supo, con una certeza que le heló la sangre, que acababa de perderlo todo a manos de quien consideraba un amigo. Mientras era conducido al coche policial, Alejandro miraba la fachada de su restaurante recién pintada, el letrero artesanal que había colgado la noche anterior, las flores que Sofía había colocado en la entrada. Se preguntó si volvería a verlo alguna vez, si todo ese esfuerzo, todos esos años, habían sido en vano. Y por primera vez desde que había llegado a España, sintió que algo dentro de él se quebraba irremediablemente. El viaje a la comisaría transcurrió en un silencio sepulcral. Alejandro, sentado en el asiento trasero del coche policial, mantenía la mirada fija en sus manos, estudiando las pequeñas cicatrices y callosidades que contaban la historia de su vida de trabajo. 10 años de lavar platos, limpiar baños, servir mesas, cargar cajas, aceptar trabajos que nadie quería, todo por un sueño que acababa de desvanecerse en cuestión de minutos. Las calles de Valencia pasaban como un borrón a través de la ventanilla. Las mismas calles que había recorrido miles de veces, que conocía mejor que las de su propia ciudad natal, ahora parecían extrañas y hostiles. En la plaza del ayuntamiento, los turistas tomaban fotos y saboreaban horchatas bajo el sol de abril, ajenos al drama que se desarrollaba a pocos metros. ¿Cuántas veces había sido él quien les servía esas horchatas, con una sonrisa ensayada mientras ocultaba el cansancio de haber dormido apenas 4 horas? ¿Puedo hacer una llamada?, preguntó Alejandro cuando ya entraban en las dependencias policiales, un edificio gris e impersonal en el centro de la ciudad. El agente que lo escoltaba, un hombre joven con ojos cansados que parecía estar cumpliendo un trámite rutinario más que participando en la destrucción de una vida, asintió brevemente. Cuando terminemos el papeleo inicial. El papeleo inicial resultó ser un proceso humillante de toma de huellas dactilares, fotografías frontales y de perfil como si fuera un delincuente común, y una serie interminable de preguntas sobre su entrada al país, sus medios de vida, sus contactos, preguntas cuyas respuestas ya conocían, pero que parecían diseñadas para hacerlo tropezar, para encontrar contradicciones que justificaran lo que ya habían decidido: su expulsión. 3 horas después, Alejandro finalmente pudo hacer esa llamada. Sus dedos, normalmente firmes y seguros, después de años manejando bandejas pesadas sin derramar una gota, ahora temblaban tanto que tuvo que marcar 2 veces el número de María. «Alejandro, ¿dónde estás? ¿Estás bien?». La voz de su esposa sonaba ronca, como si hubiera estado llorando durante horas. «Estoy en la comisaría central. Estoy bien, no te preocupes». Mentía, por supuesto. No estaba bien. Sentía que se ahogaba, que las paredes de la pequeña sala de llamadas se cerraban sobre él. «¿Cómo está Sofía?». Un silencio breve. «Está con Carmen. No quería que viera todo esto. Está asustada, Alejandro. No entiende por qué se llevaron a su papá el día de la fiesta». Alejandro cerró los ojos, intentando contener el dolor que esas palabras le provocaban. «María, escúchame bien. Llama a Joaquín.
Joaquín era un abogado especializado en extranjería que había ayudado a varios de sus amigos. No era barato, pero era efectivo. Dile lo que pasó y luego ve al restaurante. No dejes que nadie entre. Cambia las cerraduras si es necesario. Ya llamé a Joaquín. Está en camino a la comisaría, pero Alejandro, su voz se quebró. Ricardo vino después de que te llevaran. Dijo que tiene un comprador para el restaurante, que podríamos venderle todo ahora, antes de que te deporten. Dijo que era la única forma de recuperar algo de la inversión. La rabia que Alejandro sintió en ese momento fue tan intensa que por un instante temió que pudiera ser visible, que pudiera materializarse en alguna acción que empeorara su ya precaria situación. «No le vendas nada», dijo con una calma que no sentía. «Ni un tenedor. Ese restaurante es nuestro, María. Lo compramos legalmente. Tenemos todos los papeles en regla. Si me deportan…» La palabra se le atragantó. Era la primera vez que la pronunciaba en voz alta, haciendo real esa posibilidad que siempre había estado ahí, acechando como una sombra. «Si me deportan, tú y Sofía seguirán adelante con el negocio. Tú tienes tus papeles. Ella es española. No pueden quitárnoslo todo». El agente que supervisaba la llamada le hizo una señal. Se acababa el tiempo. «Tengo que colgar, mi amor. Dile a Sofía que papá la quiere mucho, que todo va a estar bien». Otra mentira. No sabía si algo volvería a estar bien. Después de la llamada, lo trasladaron a una celda compartida con otros 3 hombres. Un marroquí que apenas hablaba español, un senegalés que llevaba 2 días detenido tras una redada en el mercadillo donde vendía bolsos, y un ucraniano de mediana edad con aspecto de no haber dormido en días. «¿Primera vez?», preguntó el senegalés con una sonrisa triste cuando Alejandro se sentó en el único rincón libre de la celda. Alejandro asintió. A pesar de sus 10 años en España, siempre había logrado evitar esto. Sabía dónde no ir, qué zonas evitar en ciertos días, cuándo bajar la mirada y hacerse invisible. Un sexto sentido desarrollado a base de necesidad y miedo. «Yo llevo 5 detenciones», continuó el senegalés, que se presentó como Musa. «La primera vez te asusta. Después, es solo parte de la vida aquí. Te retienen unas horas, a veces unos días. Luego te sueltan con una orden de expulsión que nunca se ejecuta porque no hay dinero para deportar a todos. Y sigues con tu vida hasta la próxima vez». Pero Alejandro intuía que su caso era diferente. La denuncia específica, la presencia de los agentes de extranjería, además de la policía regular, la precisión con que habían llegado justo ese día, a esa hora, todo indicaba que esto no era una redada rutinaria. Era una operación dirigida, con un objetivo claro: él. Su intuición se confirmó cuando, 4 horas más tarde, lo sacaron de la celda para una nueva entrevista. Esta vez no era con policías regulares, sino con agentes de extranjería. La sala era más pequeña, sin ventanas, con una mesa metálica atornillada al suelo y 3 sillas. En una de ellas esperaba un hombre de unos 50 años, con un traje arrugado y expresión de fastidio, como si preferiría estar en cualquier otro lugar. «Señor Suárez, soy el inspector Ramírez de la Brigada de Extranjería. Siéntese, por favor». Alejandro obedeció, manteniendo la espalda recta, intentando proyectar una dignidad que se desmoronaba por dentro. «Su situación es complicada», comenzó Ramírez, hojeando un expediente que parecía contener toda su vida, reducida a formularios y sellos oficiales. Entró legalmente con un visado de turista en 2013, que caducó a los 3 meses. Desde entonces, ha estado en situación irregular, con algunos intentos de regularización que han sido denegados por diversas causas. «El último recurso está pendiente de resolución», interrumpió Alejandro. «Mi abogado dice que tenemos posibilidades porque llevo más de 7 años continuados en España. Tengo arraigo, mi hija es española y ahora tengo un negocio propio que genera empleo». Ramírez hizo un gesto de impaciencia. «El recurso quedó desestimado hace 3 semanas. ¿No recibió la notificación?».
Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No recibí nada. Se envió a la dirección que figura en su expediente. Una habitación en un piso compartido en el barrio de Orriols. Me mudé hace 2 meses, cuando conseguimos el local del restaurante. Hay un pequeño apartamento en la parte trasera. Presenté el cambio de domicilio en todas partes. Alejandro intentaba recordar si había notificado el cambio también a extranjería. En los últimos meses, con los preparativos del restaurante, algunos trámites podrían haberse quedado pendientes. No consta ningún cambio de domicilio en nuestros registros, respondió Ramírez con tono burocrático. En cualquier caso, la resolución es firme. Y hemos recibido una denuncia específica sobre su situación irregular, con pruebas de que está trabajando sin autorización, lo que constituye una infracción grave de la ley de extranjería. ¿Pruebas? ¿Qué pruebas? Ramírez extrajo varias fotografías del expediente. Eran imágenes de Alejandro trabajando en diversos lugares a lo largo de los años, sirviendo mesas en El Toro, descargando cajas en un almacén, incluso pintando la fachada de su propio restaurante semanas atrás. En todas ellas aparecía claramente identificable. Con un escalofrío, Alejandro reconoció el ángulo de algunas fotos. Habían sido tomadas desde la mesa donde Ricardo solía sentarse en El Toro. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. No había sido algo impulsivo, sino un plan meticulosamente ejecutado durante años. Estas fotos fueron aportadas por el denunciante, junto con información detallada sobre sus horarios y actividades, continuó Ramírez. También tenemos registros de pagos a la Seguridad Social, donde usted figura como empleado, pero sin autorización de trabajo. Todo esto configura un caso claro para la expulsión inmediata. Tengo una hija española, argumentó Alejandro, aferrándose a lo que sabía era su única esperanza legal. La ley protege a los padres de ciudadanos españoles menores de edad, solo si el menor depende exclusivamente de usted, lo cual no es el caso. Su esposa tiene residencia legal y puede hacerse cargo de la menor. Además, nada impide que su hija pueda visitarlo en Colombia o incluso trasladarse allí si así lo deciden. Las palabras «trasladarse allí» resonaron como una sentencia. ¿Cómo podría pedirle a Sofía, que había nacido y crecido en España, que lo siguiera a un país que solo conocía por fotos y videollamadas con familiares lejanos? ¿Cómo arrancarla de su escuela, sus amigos, todo lo que conocía? La puerta se abrió y entró un hombre de unos 40 años, con traje impecable y maletín de cuero. Joaquín Ferrer, el abogado. Disculpen la interrupción. Soy el representante legal del señor Suárez. Exijo estar presente durante cualquier interrogatorio. Ramírez pareció irritado, pero no sorprendido. Esto no es un interrogatorio, señor letrado. Es simplemente una comunicación de la situación administrativa de su cliente. Pero puede quedarse. Ya casi hemos terminado. Joaquín se sentó junto a Alejandro y le dirigió una mirada tranquilizadora antes de abrir su maletín y sacar una carpeta llena de documentos. Inspector, mi cliente tiene vías legales para regularizar su situación que no han sido exploradas adecuadamente. Además, hay elementos en este procedimiento que podrían constituir una vulneración de derechos fundamentales. Mientras Joaquín exponía argumentos legales que Alejandro apenas comprendía, su mente vagaba lejos de esa sala claustrofóbica. Pensaba en María, en cómo había dejado su trabajo como enfermera en Medellín para seguirlo en esta aventura. En Sofía, nacida en el Hospital La Fe un frío enero, tan pequeña y frágil que temía romperla cada vez que la sostenía. En las navidades improvisadas con otros latinoamericanos, que, como ellos, no podían permitirse volver a casa por vacaciones. En los amaneceres valencianos, después de turnos de noche, cuando caminaba por la playa desierta, soñando con un futuro mejor. ¿Todo eso había sido para nada? 10 años de su vida reducidos a un expediente de expulsión y unas fotos tomadas a traición. ¿Cómo? Por lo tanto, solicito formalmente la suspensión de cualquier medida de internamiento o expulsión
hasta que se revise completamente el expediente, concluía Joaquín cuando Alejandro volvió a prestar atención. Ramírez cerró la carpeta con un gesto de finalidad. Solicitud denegada. El señor Suárez será trasladado al Centro de Internamiento de Extranjeros esta misma tarde, en espera de la ejecución de la orden de expulsión, que ya ha sido firmada por el subdelegado del gobierno. Tienen ustedes derecho a recurrir, por supuesto, pero les advierto que la resolución es firme y los recursos no paralizarán el procedimiento. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Alejandro, encontrando su voz. ¿Cuánto tiempo tengo antes de...? El vuelo está programado para el viernes. 3 días. 3 días. 72 horas antes de ser arrancado del país que había convertido en su hogar. Antes de ser separado de su hija, quizás para siempre. Mientras los agentes lo escoltaban nuevamente a la celda, esta vez para recoger sus pertenencias antes del traslado al CIE, Alejandro sintió una extraña calma apoderarse de él. La calma que sigue a la certeza de que lo peor ya ha sucedido, de que no hay más golpes que temer porque ya has tocado fondo. Joaquín caminaba a su lado, prometiéndole que agotarían todas las vías legales, que presentarían recursos de urgencia, que contactarían con organizaciones de derechos humanos. Pero ambos sabían que eran promesas vacías. La maquinaria de la deportación, una vez puesta en marcha, rara vez se detenía. Antes de subir a la furgoneta que lo llevaría al CIE, Alejandro tuvo un último pensamiento para Ricardo. Se preguntó si el hombre podría dormir tranquilo sabiendo lo que había hecho, si el restaurante que tanto codiciaba merecía el precio de destruir una familia. Y se prometió a sí mismo que, pasara lo que pasara, encontraría la forma de que esa traición no quedara impune. Mientras el vehículo se alejaba de la comisaría, Alejandro observaba cómo la ciudad que había sido su hogar durante una década se despedía de él a través de la ventanilla enrejada, y en su mente una única frase resonaba como un mantra: «Esta no será mi última historia en España». El Centro de Internamiento de Extranjeros de Valencia se alzaba como una estructura anónima en la periferia de la ciudad, lejos de las rutas turísticas y de las miradas curiosas. Para los valencianos que pasaban cerca, era simplemente otro edificio administrativo sin importancia. Para los que entraban, como Alejandro, era la antesala del destierro. La recepción fue un proceso mecánico y deshumanizador. Entrega de pertenencias, cacheo integral, ducha obligatoria con agua fría, entrega de un kit básico de higiene y una muda de ropa institucional. A lo largo de todo el proceso, Alejandro se mantuvo en silencio, observando cómo su identidad se reducía a un número y una nacionalidad. «Colombiano, habitación 14, cama B», anunció el funcionario mientras le entregaba una tarjeta plastificada con su nueva designación temporal. No Alejandro Suárez, chef y emprendedor. No padre de Sofía ni esposo de María. Solo colombiano. La habitación 14 era un espacio rectangular con 6 literas metálicas, sin ninguna privacidad ni elemento decorativo. Cuando Alejandro entró, 5 hombres de diferentes edades y orígenes lo observaron con esa mirada evaluadora que desarrollan quienes viven en espacios compartidos forzosos. «Bienvenido al Hotel 5 Estrellas», dijo uno de ellos, un hombre de unos 30 años con acento caribeño, que después se presentaría como Luis, dominicano. «Tu cama es esa de ahí, la de arriba. El colchón tiene bultos, pero es mejor que el suelo». Alejandro dejó sus escasas pertenencias permitidas, el kit de higiene, un libro que había pedido conservar, una foto de Sofía y María, en el pequeño espacio asignado, y se sentó en la cama, intentando procesar su nueva realidad. «¿Primer CIE?», preguntó Luis, sentándose en la cama de abajo. Alejandro asintió. «¿Tú llevas mucho tiempo aquí?» «2 semanas. Me agarraron vendiendo en la playa. Tengo vuelo para Santo Domingo el domingo». Los otros compañeros de habitación se fueron presentando paulatinamente. Había 2 marroquíes, un senegalés y un boliviano, todos con historias similares: años en España, trabajos precarios, sueños interrumpidos y ahora la deportación inminente. Ahmed, uno de los marroquíes,
Llevaba 5 años trabajando en la construcción. Tengo mujer e hijo aquí, explicó con un español entrecortado. Mi hijo nació en Alicante, pero no importa. Dicen que mi mujer puede cuidarlo sola. La historia era dolorosamente familiar para Alejandro. ¿Cuántas familias como la suya eran separadas cada año? ¿Cuántos niños crecían sin uno de sus padres debido a fronteras y papeles? El primer día en el CIE transcurrió en una rutina monótona y alienante. Desayuno a las 7, un café aguado y una pieza de pan con margarina. Tiempo libre en el patio interior hasta la comida. Un guiso indefinible con arroz. Más tiempo libre supervisado, cena a las 8, similar al almuerzo pero con menos cantidad. Y encierro en las habitaciones hasta el día siguiente. En uno de esos momentos de tiempo libre, Alejandro pudo hacer una llamada a María. La conversación fue breve y dolorosa. El restaurante seguía cerrado. Ricardo había vuelto, esta vez con un supuesto comprador y un tasador. María se había negado a dejarlos entrar. Sofía preguntaba constantemente por su padre, y nadie sabía qué decirle exactamente. Joaquín está moviendo cielo y tierra, le aseguró María. Ha presentado un recurso de urgencia y estamos buscando apoyo. Carmen ha contactado con una asociación de vecinos y están organizando una pequeña manifestación frente al restaurante para el jueves. Alejandro agradeció el esfuerzo, aunque en su interior sabía que probablemente sería inútil. Había visto demasiadas deportaciones, conocido demasiadas historias similares a la suya que habían terminado en aviones de regreso. «Si no consigo quedarme», dijo finalmente, «quiero que sepas que no me arrepiento de nada. Estos 10 años contigo y con Sofía han sido los mejores de mi vida, incluso con todos los problemas». María sollozó al otro lado de la línea. «No hables así. Vamos a conseguirlo. Y si no, iremos contigo. Sofía y yo. Pediremos los pasaportes españoles que nos corresponden y te seguiremos». La idea de María y Sofía abandonando su vida en España para seguirlo a Colombia le produjo sentimientos encontrados. Por un lado, la perspectiva de mantener unida a su familia. Por otro, el conocimiento de que estarían renunciando a oportunidades y seguridad por su culpa. «No, María. Si me deportan, vosotras os quedáis. Yo encontraré la manera de volver, legal o como sea». El segundo día, mientras Alejandro intentaba distraerse leyendo en un rincón del patio, recibió una visita inesperada. Joaquín había conseguido un permiso especial para verlo fuera del horario regular de visitas. «He estado investigando», dijo el abogado en cuanto se sentaron en una pequeña sala de visitas vigilada por un funcionario. La denuncia vino efectivamente de Ricardo Mendoza, pero hay algo más. Mendoza no está solo en esto. Es socio de una inmobiliaria que ha estado comprando propiedades en Ruzafa para reconvertirlas en apartamentos turísticos de lujo. Alejandro recordó las palabras de Ricardo. «Este barrio está cambiando. En 6 meses, este local valdrá el doble cuando terminen las obras del metro. Han comprado ya 5 locales en la misma calle», continuó Joaquín. «El tuyo es el último que les queda para completar toda la manzana. El propietario anterior se negó a venderles porque quería que fuera un negocio familiar, no otro alojamiento turístico. Por eso, cuando apareciste tú, me ayudó a conseguirlo, sabiendo que tarde o temprano encontraría la forma de quitármelo», completó Alejandro, entendiendo finalmente el alcance de la traición. «Exactamente. Y creo que han hecho esto antes. He contactado con algunos colectivos vecinales y hay al menos otros 2 casos de pequeños negocios de inmigrantes que fueron cerrados tras denuncias anónimas sobre su situación legal y que terminaron en manos de esta inmobiliaria». La información debería haber enfurecido a Alejandro, pero en lugar de ira, sintió una extraña claridad. No era solo víctima de la mala suerte o de un sistema injusto. Era objetivo de un plan deliberado, de un esquema para desplazar a gente como él en beneficio de inversores sin escrúpulos. «¿Podemos usar eso para detener mi deportación?», preguntó, aunque ya intuía la respuesta. Joaquín negó con la cabeza. «Legalmente, el motivo de la denuncia es irrelevante,
si los hechos denunciados son ciertos. Y lamentablemente, tu situación administrativa irregular es un hecho. Entonces tenemos que pensar más allá. Esto no es solo sobre ti, Alejandro. Es un patrón que afecta a todo el barrio, a toda la comunidad inmigrante. Si conseguimos visibilizarlo, quizás no logremos detener tu deportación, pero podríamos evitar que le pase a otros. Mientras Joaquín le explicaba su plan, que implicaba contactar con periodistas, organizaciones sociales y algunos políticos locales sensibles al tema, Alejandro sentía cómo su historia personal se entrelazaba con algo más grande. Ya no era solo Alejandro Suárez luchando por quedarse en España. Era parte de una resistencia contra quienes veían en la vulnerabilidad de los inmigrantes una oportunidad de negocio. «Necesito que hagas algo más», dijo Alejandro cuando Joaquín terminó de hablar. «Necesito que le digas a María que acepte la oferta de Ricardo». «¿Qué? Pero acabamos de...» «Escúchame bien. Que finja aceptar. Que le diga que está desesperada, que necesita el dinero para mantenerse ahora que yo no estaré. Que acuerde una reunión con él y su comprador para mañana, en el restaurante, y que avise a esos periodistas con los que vas a hablar, que estén allí, escondidos si hace falta». Joaquín entendió de inmediato. «¿Quieres atraparlos confesando su plan?» «Exactamente. Ricardo es arrogante. Si cree que ha ganado, que María está vencida, bajará la guardia. Dirá cosas que no debería decir. Y si todo queda grabado, podría no ser suficiente para evitar tu deportación», advirtió Joaquín. «Pero definitivamente les complicaría sus planes. Y quizás, solo quizás, si generamos suficiente ruido mediático». Alejandro asintió. Era una posibilidad remota, pero era mejor que la resignación. Si iba a perderlo todo, al menos se aseguraría de que Ricardo y sus socios no disfrutaran tranquilamente de su victoria. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño en la incómoda litera del CIE, pensó en todas las personas que había conocido en sus 10 años en España. Los compatriotas que lo acogieron cuando llegó sin conocer a nadie. Los jefes que lo explotaron y los que lo trataron con dignidad. Los clientes que nunca recordaron su nombre y los que se interesaron por su vida. Los vecinos que lo miraban con desconfianza y los que lo integraron en sus celebraciones. Y pensó especialmente en Ricardo, ese hombre que durante años le había mostrado un rostro amable mientras planeaba su caída. ¿Cuántas conversaciones aparentemente sinceras habían sido en realidad reconocimiento del terreno? ¿Cuántos consejos aparentemente desinteresados habían sido, en realidad, manipulaciones para llevarlo exactamente donde lo quería? El tercer día en el CIE amaneció con una noticia inesperada. Su vuelo, programado inicialmente para el viernes, se había adelantado al jueves por la mañana. Menos de 24 horas para despedirse de todo lo que conocía. «Es habitual», le explicó Luis, con la resignación de quien ha visto demasiado. «Cambian los vuelos a última hora para evitar que las familias o los abogados puedan organizar algo». Joaquín consiguió visitarlo brevemente para informarle del cambio de planes. María había contactado con Ricardo, fingiendo aceptar su oferta. La reunión estaba concertada para esa misma tarde. 2 periodistas de un diario local y uno de una radio comunitaria estarían presentes, ocultos en la cocina. Carmen, la vecina, había movilizado a la asociación vecinal y tenían prevista una pequeña concentración frente al restaurante durante la reunión. «No es el plan perfecto», admitió Joaquín, «pero es lo que hemos podido organizar en tan poco tiempo». Alejandro asintió, agradecido por el esfuerzo. «¿Podré hablar con María y Sofía antes de...?» No pudo terminar la frase. «He solicitado una videollamada especial por razones humanitarias. Estoy esperando la respuesta». La videollamada fue autorizada para las 6 de la tarde. Para entonces, la reunión entre María y Ricardo ya habría concluido. Alejandro pasó las horas previas en un estado de ansiedad constante, imaginando escenarios, temiendo por María, preocupado por cómo explicarle a Sofía que papá tenía que irse a un país muy lejano por tiempo indefinido. Cuando finalmente lo condujeron a la sala de comunicaciones
y vio el rostro de María en la pantalla. Supo inmediatamente que algo había ocurrido. Sus ojos brillaban con una mezcla de excitación y nerviosismo. «Lo tenemos», dijo antes de que él pudiera preguntar. Ricardo confesó todo. Dijo exactamente lo que esperábamos. Que lleva años planeando esto, que ha hecho lo mismo con otros negocios de inmigrantes, que tiene contactos en extranjería que aceleran las denuncias. A su lado, Sofía saludaba con la mano, ajena a la gravedad de la situación, feliz simplemente de ver a su padre. ¿Y los periodistas?, preguntó Alejandro, intentando mantener la compostura por Sofía. Lo grabaron todo. Ya están preparando los artículos para mañana. Y la asociación vecinal ha convocado una manifestación más grande para esta noche frente a la sede de la inmobiliaria. Era una pequeña victoria, pero Alejandro sabía que probablemente no cambiaría su destino inmediato. Joaquín está presentando un último recurso con esta nueva información. Dice que es complicado, pero que ahora al menos tenemos algo concreto para denunciar irregularidades en el procedimiento. Alejandro asintió, guardando para sí su escepticismo. «Sofía, mi niña, ¿cómo estás?». La niña se acercó más a la cámara, mostrando un dibujo que había hecho. «Mira, papá, somos nosotros en el restaurante. Tú estás cocinando, mamá está sirviendo, y yo estoy comiendo tu arroz con pollo, que es el más rico del mundo». El nudo en la garganta de Alejandro amenazó con ahogarlo. «Es precioso, mi amor. ¿Sabes? Papá tiene que hacer un viaje por unos días. A Colombia, a ver a los abuelos. ¿Puedo ir contigo? Nunca he conocido a los abuelos en persona». María intervino suavemente. «No esta vez, mi vida. Papá tiene que ir solo. Pero pronto iremos todos juntos, o quizás los abuelos vengan a vernos. Mientras tanto, tú y yo cuidaremos el restaurante para que cuando papá vuelva esté todo perfecto». Era una mentira piadosa, pero necesaria. ¿Cómo explicarle a una niña de 8 años que su padre estaba siendo expulsado contra su voluntad? ¿Cómo hacerle entender que el país donde había nacido consideraba a su padre indeseable? «Te voy a extrañar mucho, papi», dijo Sofía con esa sinceridad aplastante de los niños. «¿Me llamarás todos los días?». «Todos los días», prometió Alejandro, sabiendo que haría lo imposible por cumplir esa promesa. «Y te contaré cómo es Colombia, y tú me contarás cómo va el restaurante. Serás mis ojos y mis oídos allí, ¿vale?». La niña asintió con entusiasmo, ajena al dolor que se escondía tras la sonrisa forzada de su padre. El tiempo de la videollamada se agotó demasiado pronto. La despedida fue breve, interrumpida por el funcionario que supervisaba la comunicación. Mientras Sofía agitaba la mano frente a la cámara, Alejandro grabó esa imagen en su memoria. Su hija sonriente, su esposa intentando mantenerse fuerte por ambos. El dibujo del restaurante que quizás nunca volvería a ver. De vuelta en la habitación 14, Luis y los demás internos intentaron consolarlo a su manera. Compartieron historias similares, consejos sobre cómo mantenerse en contacto desde la distancia, promesas de reencuentro que todos sabían difíciles de cumplir. «Esto no es el final, hermano», le dijo Luis mientras le ofrecía la mitad de una tableta de chocolate que había conseguido de alguna manera. «Es solo un desvío en el camino. Mi primo fue deportado hace 2 años y ya está de vuelta en Barcelona. No legal, claro, pero está con su familia. La idea de volver a entrar irregularmente en España, de vivir nuevamente con el miedo constante a la deportación, no era atractiva, pero Alejandro la guardó como una posibilidad. A veces, la desesperación no deja espacio para la legalidad. Esa noche, la última en suelo español por tiempo indefinido, Alejandro no durmió. Permaneció despierto, recordando cada detalle de sus 10 años en Valencia. Los olores, los sonidos, las texturas, el sabor de la primera paella que probó, torpe y perdido, recién llegado a una ciudad que no conocía, la sensación del sol mediterráneo en la piel, tan diferente al sol caribeño de su Cartagena natal. El sonido de las campanas de la catedral los domingos, el olor a pólvora durante las fallas, y sobre todo, los rostros. María sonriendo bajo la lluvia el día que le dijo que estaba embarazada.
Sofía dando sus primeros pasos en el pequeño apartamento que alquilaban entonces, Carmen enseñándole a pronunciar correctamente paella sin la leye, que delataba su origen colombiano, Eduardo y Patricia celebrando con él cada pequeño triunfo, cada paso hacia adelante. ¿Volvería a verlos? ¿Volvería a recorrer las calles de Valencia? ¿A respirar su aire? ¿A sentirse parte de esa ciudad que lo había acogido a medias? Mientras estas preguntas daban vueltas en su mente, afuera, sin que él lo supiera, se desarrollaban eventos que podrían cambiar el rumbo de su historia. Los artículos periodísticos sobre la red de especulación inmobiliaria que utilizaba denuncias a inmigrantes como estrategia de adquisición ya estaban en imprenta. La manifestación frente a la sede de la inmobiliaria había crecido hasta reunir a más de 200 personas, y en un despacho del ayuntamiento, un concejal de origen migrante leía con atención el informe que Joaquín había preparado, considerando si valía la pena intervenir en un caso que podría sentar precedente. Pero Alejandro, aislado en el CIE, no sabía nada de esto. Para él, el alba que comenzaba a iluminar tímidamente la ventana enrejada de la habitación 14 marcaba el inicio de su último día en España. Un día que comenzaría, como todos los anteriores, con un café aguado y un pan con margarina, pero que terminaría a miles de kilómetros de distancia, en un país que había dejado de ser su hogar hace mucho tiempo. El amanecer del jueves encontró a Alejandro ya despierto, sentado en el borde de su litera, observando cómo la luz grisácea del alba se filtraba por la pequeña ventana enrejada. A su alrededor, sus compañeros de habitación dormían o fingían hacerlo, respetando silenciosamente su último momento de reflexión antes de la partida. A las 6 en punto, la puerta se abrió y un funcionario apareció con la lista de deportados del día. Suárez, Alejandro, prepárese. Salida a las 7. Con movimientos mecánicos, Alejandro recogió sus escasas pertenencias, la foto de María y Sofía, el libro gastado que le había regalado su primer jefe en España, un manual de cocina valenciana, el kit de higiene básico proporcionado por el CIE. Toda su vida en España reducida a lo que cabía en una pequeña bolsa de plástico transparente. Luis se despertó y le ofreció un abrazo torpe, pero sincero. «Fuerza, hermano. Nos vemos pronto en Europa, de una manera u otra». Ahmed, el marroquí que también tenía familia en España, le estrechó la mano sin decir palabra. No hacían falta palabras entre quienes compartían el mismo destino. A las 6:30 lo condujeron a una sala donde otros 5 deportados esperaban en silencio. 2 policías nacionales supervisaban el proceso con la indiferencia rutinaria de quien realiza un trámite burocrático más. Para ellos era un jueves, como cualquier otro. Para Alejandro y los demás, era el día en que sus vidas se partían en dos. «Firmad aquí», ordenó uno de los agentes, pasando un formulario que certificaba la entrega de sus pertenencias personales, las que habían sido confiscadas al ingresar al CIE. Teléfono móvil, cartera, llaves del restaurante que probablemente nunca volvería a abrir. Mientras firmaba, Alejandro notó que su vuelo salía a las 10:30 desde el aeropuerto de Valencia, con destino a Bogotá. Casi 4 horas de espera. 4 horas más en suelo español, pero ya sin posibilidad de contacto con el exterior, sin oportunidad de despedidas adicionales. Sorprendentemente, fue en ese momento cuando todo parecía definitivamente perdido, cuando Alejandro sintió una extraña paz interior. No era resignación, sino algo más profundo, la certeza de que, pasara lo que pasara, seguiría siendo él mismo. Que España podía expulsarlo físicamente, pero no podía arrancarle lo que había construido en su interior durante esos 10 años. Las habilidades aprendidas, las relaciones forjadas, la persona en que se había convertido. «Vamos», ordenó el segundo agente cuando todos hubieron firmado. Los condujeron a una furgoneta policial sin ventanillas que esperaba en el patio trasero del CIE. El vehículo olía a desinfectante industrial y a miedo acumulado.
Nadie hablaba mientras atravesaban Valencia en dirección al aeropuerto. Alejandro intentaba imaginar las calles por las que pasaban, como si pudiera verlas a través del metal opaco, despidiéndose mentalmente de cada rincón. El procedimiento en el aeropuerto fue humillante, pero rápido. Entrada por una puerta de servicio, lejos de las miradas de los turistas que comenzaban a llenar las terminales. Control de seguridad especial, escoltados en todo momento por los agentes. Entrega del pasaporte y documentación a una funcionaria que apenas levantó la vista del ordenador. Y finalmente, la espera en una sala aislada, sin contacto con el resto de pasajeros. Fue durante esa espera cuando ocurrió algo inesperado. Uno de los agentes recibió una llamada que pareció alterarlo. Tras una breve conversación, se acercó a su compañero y ambos intercambiaron palabras en voz baja, mirando ocasionalmente hacia Alejandro. Suárez. Llamó finalmente el primer agente. «Venga conmigo». Lo condujeron a una pequeña oficina donde un hombre de traje, que se identificó como inspector jefe de la Brigada de Extranjería, lo esperaba con expresión indescifrable. «Señor Suárez, ha habido un desarrollo en su caso», comenzó el inspector. «Hemos recibido una orden judicial de suspensión cautelarísima de su expulsión, pendiente de revisión de nuevas pruebas aportadas». Alejandro no podía creer lo que escuchaba. «Eso significa que, por ahora, no será deportado. Al menos hasta que un juez examine las acusaciones de irregularidades en el procedimiento que ha presentado su abogado. Las nuevas pruebas tenían que ser las grabaciones de Ricardo confesando su plan. Joaquín había conseguido que un juez las considerara lo suficientemente relevantes como para detener la deportación, al menos temporalmente. «¿Qué pasará ahora?», preguntó Alejandro, intentando contener la esperanza que comenzaba a crecer en su pecho. «Será devuelto al CIE mientras se resuelve. Podría ser cuestión de días o de semanas. El juez tendrá que decidir si las pruebas justifican la revisión completa de su expediente o si se reanuda la orden de expulsión. No era la libertad, ni mucho menos la seguridad de poder quedarse, pero era tiempo. Tiempo que hace apenas una hora no tenía. El regreso al CIE fue surrealista. Los mismos pasillos que había recorrido esa mañana, pensando que era la última vez, ahora lo veían volver con un estatus ambiguo, ni libre ni definitivamente condenado, en un limbo legal que podría inclinarse en cualquier dirección. Luis y los demás internos lo recibieron con sorpresa y una cauta alegría. Las noticias corrían rápido en espacios cerrados como aquel. «¿Es verdad que un juez paró tu deportación?», preguntó Luis en cuanto Alejandro regresó a la habitación 14. «Es verdad, pero solo temporalmente. Están revisando nuevas pruebas». Ahmed se acercó con curiosidad. «¿Qué pruebas? ¿Algo que pueda ayudarnos a los demás?». Alejandro les contó todo. El plan de Ricardo y la inmobiliaria, la trampa que le habían tendido, las grabaciones, los periodistas. A medida que hablaba, veía cómo sus compañeros de internamiento pasaban de la incredulidad al reconocimiento. Varios de ellos habían experimentado situaciones similares. Denuncias anónimas justo cuando empezaban a establecerse. Ofertas de compra sospechosamente oportunas tras problemas administrativos. «No es solo mi caso», comprendió Alejandro. «Es un sistema, una forma de utilizar la ley de extranjería como herramienta para la especulación inmobiliaria». Esa tarde, durante la hora de las visitas, Joaquín apareció con noticias frescas. Los artículos sobre el caso habían sido publicados esa mañana en 2 periódicos locales y uno nacional. La historia estaba generando indignación, especialmente después de que se relacionara con otros casos similares en diferentes barrios de Valencia y otras ciudades españolas. «El concejal de Derechos Sociales ha pedido una investigación», explicó Joaquín. «Y lo más importante, el juez ha admitido a trámite nuestra denuncia por prevaricación contra los funcionarios de extranjería que pudieran haber colaborado acelerando tu expediente». «¿Y Ricardo?», preguntó Alejandro. «Ha negado todo, por supuesto. Dice que las grabaciones están manipuladas,
que él solo estaba interesado en el local por motivos comerciales legítimos. Pero las pruebas son bastante claras. La noticia de que su caso estaba generando atención mediática y política era alentadora, pero Alejandro sabía que no garantizaba nada. La maquinaria de deportación era implacable, y por cada caso que conseguía visibilidad, cientos pasaban desapercibidos. ¿Cuáles son mis posibilidades reales?, preguntó directamente. Joaquín suspiró, siempre honesto. Difíciles de calcular. El juez podría considerar que, a pesar de las irregularidades en la denuncia, tu situación administrativa sigue siendo irregular y por tanto la expulsión procedería. O podría considerar que el procedimiento está viciado desde el origen y ordenar revisarlo completamente. Y mientras tanto, sigues en el CIE. He solicitado tu libertad provisional, pero es poco probable que la concedan. Lo que sí he conseguido es que te permitan más comunicaciones con María y Sofía. Era algo, al menos, la posibilidad de hablar más frecuentemente con su familia mientras se decidía su destino. Los siguientes días transcurrieron en una extraña suspensión. Alejandro seguía la rutina del CIE como los demás internos, pero su situación era diferente. Su caso había adquirido notoriedad, lo que le otorgaba cierto estatus entre los demás y también una vigilancia especial por parte de los funcionarios. Las videollamadas con María y Sofía se convirtieron en el centro de sus días. María le contaba los avances. El restaurante seguía cerrado pero intacto, protegido por turnos de vecinos que se habían organizado para evitar cualquier intento de ocupación o sabotaje. Ricardo había desaparecido del barrio tras la publicación de los artículos. Los periodistas seguían investigando y habían descubierto conexiones con políticos locales y empresarios del sector turístico. «La gente está indignada, Alejandro», le contaba María con un brillo de esperanza en los ojos. «No solo por nuestro caso. Tu historia ha destapado algo más grande, una práctica que llevaba años ocurriendo en silencio». Sofía, ajena a las complejidades legales, simplemente se alegraba de que papá no hubiera tenido que hacer ese viaje largo todavía, y le mostraba nuevos dibujos del restaurante, cada vez más elaborados, con clientes sonrientes y platos coloridos. Al quinto día de suspensión, Joaquín apareció con noticias mixtas. El juez había decidido mantener la suspensión de la deportación, pero no había ordenado la libertad de Alejandro. El procedimiento seguiría adelante, con una vista especial programada para la semana siguiente, donde se examinarían las pruebas de irregularidades. «Es una buena señal», explicó Joaquín. «El juez está tomando en serio nuestras alegaciones, y mientras tanto, el caso sigue ganando atención. Varios colectivos de inmigrantes y asociaciones vecinales han convocado una manifestación para este domingo frente a la delegación del gobierno. La manifestación resultó ser mayor de lo esperado. Más de 1000 personas, según los medios, se concentraron para denunciar no solo el caso de Alejandro, sino el uso sistemático de la ley de extranjería como herramienta de presión para facilitar operaciones inmobiliarias. «Ni personas sin casa, ni casas sin personas», rezaba una de las pancartas principales, junto a la ya viral «Yo también soy cliente de Ricardo», en referencia al traidor que había desencadenado todo. Dentro del CIE, Alejandro seguía el desarrollo de los acontecimientos a través de las noticias que le llegaban en las visitas y en las escasas informaciones que filtraban los funcionarios. Su caso se había convertido en un símbolo, algo que nunca hubiera imaginado cuando abrió las puertas de Sabores de América apenas 2 semanas atrás. La vista judicial llegó finalmente. Alejandro fue trasladado al juzgado con las mismas medidas de seguridad que si fuera un delincuente peligroso. El contraste entre ese trato y el recibimiento que encontró fuera del edificio judicial fue impactante. Decenas de personas se habían congregado para mostrarle su apoyo, coreando consignas contra la especulación y a favor de los derechos de los inmigrantes. En la sala, frente al juez, Alejandro escuchó cómo Joaquín exponía meticulosamente todas las irregularidades, la sospechosa celeridad del procedimiento,
La denuncia estratégicamente timed el día de la inauguración, las grabaciones que demostraban la existencia de un plan premeditado, los otros casos similares documentados en el mismo barrio. La fiscalía argumentó que, independientemente de las motivaciones del denunciante, la situación irregular de Alejandro era un hecho objetivo que justificaba la expulsión. El abogado del Estado, representando a Extranjería, negó cualquier irregularidad en la tramitación del expediente. Cuando le dieron la palabra, Alejandro habló con una elocuencia que sorprendió incluso a Joaquín. No pidió clemencia, ni intentó negar su situación administrativa. En cambio, explicó su historia en España, su llegada, su trabajo constante, sus intentos de regularización, los obstáculos burocráticos, su contribución a la sociedad española a través de impuestos indirectos y creación de empleo. No pido que se ignore la ley, concluyó. Solo pido que se aplique con justicia y humanidad, considerando todos los factores. Y, sobre todo, que no se permita que la ley de extranjería sea utilizada como arma por quienes buscan beneficiarse de la vulnerabilidad de personas como yo. El juez, un hombre de mediana edad con expresión impenetrable, escuchó atentamente todas las intervenciones. Al finalizar la vista, anunció que se tomaría unos días para estudiar el caso y emitir su resolución. El regreso al CIE fue agridulce. Alejandro había podido expresarse, había sentido el apoyo de mucha gente, pero seguía sin garantías de que su situación se resolvería favorablemente. «Has estado magnífico», le aseguró Joaquín. «Creo que el juez te ha escuchado de verdad. Ahora solo queda esperar». La espera se prolongó 4 días más. 4 días de ansiedad, de conversaciones especulativas con los otros internos, de videollamadas con María, donde ambos intentaban proyectar un optimismo en el que no acababan de creer plenamente. Finalmente, la resolución llegó. Joaquín se presentó en el CIE con el documento judicial y una expresión que Alejandro no supo interpretar. El juez ha ordenado tu libertad inmediata y la suspensión definitiva de la orden de expulsión, anunció sin preámbulos. Alejandro se quedó sin palabras. ¿Era posible? Después de todo, ¿podría quedarse? No es una regularización, aclaró Joaquín, conteniendo el entusiasmo. El juez considera que el procedimiento estuvo viciado desde el origen y ordena retrotraerlo al momento anterior a la denuncia. Además, ha apreciado indicios de delito en la actuación de algunos funcionarios y en la del denunciante, y ha remitido el caso a la Fiscalía Anticorrupción. ¿Eso qué significa exactamente para mí?, preguntó Alejandro, intentando entender las implicaciones prácticas. Significa que vuelves a tu situación anterior. Sigues técnicamente en situación irregular, pero con un expediente de regularización en trámite que ahora tendrá que ser revisado con especial atención. Y lo más importante, no puedes ser expulsado mientras se investigan los posibles delitos relacionados con tu caso. No era la solución perfecta, pero era infinitamente mejor que un avión a Bogotá. Era la oportunidad de seguir luchando, de recuperar su restaurante, de estar con su familia. Los trámites de liberación fueron sorprendentemente rápidos, como si la administración quisiera deshacerse de un caso que se había vuelto demasiado visible mediáticamente. Esa misma tarde, Alejandro cruzaba las puertas del CIE como hombre libre, recibido por los abrazos de María y Sofía, que lo esperaban junto a un grupo de amigos y vecinos. El reencuentro fue emocionalmente abrumador. Sofía no se separaba de él, como temiendo que pudieran llevárselo de nuevo. María alternaba entre lágrimas y risas nerviosas. Los vecinos y amigos le daban palmadas en la espalda, le aseguraban que habían cuidado bien del restaurante, le contaban cómo Ricardo y sus socios habían desaparecido del barrio tras el escándalo. «No puedo creer que esté aquí», murmuró Alejandro, observando la calle que nunca pensó que volvería a ver. «Hace 2 semanas estaba abriendo el restaurante. Luego pensé que lo había perdido todo. Y ahora estás de vuelta», completó María, apretando su mano. «Y esta vez sabemos contra qué luchamos». El camino hacia el restaurante fue como un pequeño desfile improvisado.
Más vecinos se unían a medida que avanzaban, algunos con pancartas de bienvenida, otros simplemente para estrechar la mano de quien se había convertido, sin buscarlo, en símbolo de resistencia contra la especulación inmobiliaria y las injusticias del sistema migratorio. Cuando finalmente llegaron frente a Sabores de América, Alejandro se detuvo, emocionado. El local estaba exactamente como lo había dejado aquel fatídico día de la inauguración, pero con un añadido: decenas de mensajes de apoyo pegados en la fachada, flores en la entrada, incluso algunos regalos dejados por vecinos y clientes potenciales que nunca llegaron a probar su comida. «Hemos estado cuidándolo por turnos», explicó Carmen, la vecina que había sido uno de sus primeros apoyos, día y noche, por si acaso a alguien se le ocurría intentar algo. «No sé cómo agradecerles», comenzó Alejandro, pero Carmen lo interrumpió. «No nos agradezcas. Esta lucha es de todos. Hoy eres tú. Mañana podría ser cualquiera de nosotros. Los barrios son para quienes los habitan y los cuidan, no para quienes solo ven euros donde hay vidas». Esa noche, aunque el restaurante seguía técnicamente cerrado, se llenó de amigos y vecinos que celebraban no solo el retorno de Alejandro, sino una pequeña victoria contra un sistema que demasiado a menudo parecía inamovible. Alguien trajo bebidas, otro trajo música. Carmen organizó una colecta para ayudar con los gastos inmediatos mientras el negocio volvía a ponerse en marcha. En un momento de la velada, mientras observaba a Sofía dormida en un rincón, agotada por las emociones del día, y a María conversando animadamente con las vecinas, Alejandro se permitió sentir algo que llevaba años evitando: pertenencia. A pesar de su situación administrativa aún precaria, a pesar de los años de exclusión y miedo, en ese momento, en ese espacio, pertenecía completamente. «Tu historia no ha terminado aquí», le había dicho Joaquín antes de despedirse. «De hecho, quizás apenas está comenzando». Y mientras el improvisado festejo continuaba a su alrededor, Alejandro supo que era cierto. Su lucha por la regularización definitiva seguiría siendo cuesta arriba. Los enemigos que se había ganado, poderosos y con recursos, pero ya no estaba solo. Y esa, quizás, era la victoria más importante de todas. Mientras observaba la pequeña multitud reunida en su restaurante, Alejandro recordó las palabras que Ricardo le había dicho aquel día fatal. «Lo siento, Alejandro. Los negocios son negocios». Qué equivocado estaba. Los negocios nunca son solo negocios. Son personas, son comunidades, son sueños compartidos. Y a veces, también son resistencia. En las semanas siguientes, Sabores de América finalmente abrió sus puertas al público. La inauguración oficial, esta vez sin interrupciones policiales, fue un evento que superó todas las expectativas. Vecinos, periodistas, activistas e incluso algunas figuras políticas locales sensibilizadas con la causa acudieron a probar las especialidades colombianas preparadas por Alejandro. El restaurante, que había estado a punto de convertirse en otra víctima de la gentrificación, se transformó en un símbolo de resistencia barrial. Las paredes, además de las fotografías de paisajes colombianos que Alejandro había seleccionado con tanto cuidado, ahora exhibían recortes de prensa sobre el caso y mensajes de apoyo de la comunidad. El negocio prosperó más allá de lo que Alejandro había soñado inicialmente. La publicidad involuntaria generada por su caso atrajo a clientes de toda la ciudad, curiosos por conocer el lugar y la historia detrás de los titulares. Pero más importante aún, se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad, un espacio donde otros inmigrantes encontraban apoyo y donde los vecinos se organizaban para defender el barrio contra nuevos intentos de especulación. Joaquín, convertido ya en amigo además de abogado, seguía llevando su caso de regularización. El proceso avanzaba lentamente, como todo trámite administrativo, pero las perspectivas eran positivas. La investigación sobre Ricardo y sus socios, así como sobre los funcionarios de extranjería que podrían haber colaborado en el esquema, continuaba en manos de la Fiscalía Anticorrupción.
Ricardo, por su parte, había desaparecido de la escena pública valenciana. Según los rumores, se había trasladado a Madrid tras el escándalo, abandonando varios proyectos inmobiliarios en la zona. Su inmobiliaria seguía operativa, pero con un perfil mucho más bajo, y los vecinos estaban ahora alerta ante cualquier movimiento sospechoso. Una tarde de otoño, mientras Alejandro preparaba el restaurante para el servicio de cena, recibió una visita inesperada. Un hombre mayor, vestido con sencillez pero elegancia, entró tímidamente y se sentó en una mesa del rincón. «¿Le puedo ayudar en algo?», preguntó Alejandro, acercándose con el menú. El hombre lo observó con una mezcla de curiosidad y respeto. «Solo quería conocerle personalmente. Soy el propietario original de este local, el que se lo vendió a usted, en lugar de a la inmobiliaria de Ricardo». Alejandro se quedó sin palabras por un momento. «¿Usted es Antonio Ferrer?» «Sí, tuve esta panadería durante 40 años, hasta que mi salud me obligó a retirarme. Ricardo y sus socios me ofrecieron mucho dinero, más de lo que valía el local en el mercado. Pero yo sabía lo que planeaban hacer con él y con todo el barrio. ¿Por eso decidió vendérmelo a mí?», preguntó Alejandro, recordando cómo el traspaso se había concretado sorprendentemente rápido y en condiciones favorables. Antonio asintió. «Este barrio me dio la vida. No podía ser cómplice de quienes quieren expulsar a sus vecinos para convertirlo en un parque temático para turistas. Cuando usted apareció, con su plan de restaurante familiar, supe que era la opción correcta. Lo que no imaginé es todo lo que pasaría después». Conversaron durante horas, mucho después de que el restaurante se llenara de clientes, y María tuviera que hacerse cargo, mientras Alejandro seguía escuchando las historias de Antonio sobre el barrio, sobre cómo había cambiado a lo largo de las décadas, sobre las luchas vecinales anteriores que habían conseguido preservar su carácter multicultural y popular. «Lo que usted ha hecho, sin pretenderlo, es importante», dijo finalmente Antonio. «Ha expuesto públicamente algo que llevaba años ocurriendo en la sombra. No será el fin de la especulación, por supuesto, pero ahora al menos sabemos quiénes son y cómo operan». Cuando Antonio se despidió, dejó sobre la mesa un viejo libro de recetas valencianas y una tarjeta con su número, por si alguna vez quiere añadir algunos platos locales a su menú o simplemente para conversar. Los viejos como yo tenemos pocas alegrías, y ver este local lleno de vida de nuevo es una de las mayores. Ese encuentro reforzó en Alejandro algo que ya venía sintiendo. Su historia no era solo suya, era parte de algo más grande, de la historia de un barrio, de una ciudad, de miles de inmigrantes como él, que luchaban diariamente por encontrar su lugar, por construir un hogar en tierras que a veces parecían rechazarlos. Un domingo por la tarde, mientras Alejandro disfrutaba de su primer día libre en semanas, paseando con María y Sofía por el antiguo cauce del río Turia, ahora convertido en jardín, su teléfono sonó. Era Joaquín. «Alejandro, tengo noticias. La Fiscalía ha imputado formalmente a Ricardo y a 2 funcionarios de extranjería por prevaricación, tráfico de influencias y revelación de secretos. Y lo más importante, como parte de la investigación, han encontrado evidencias de que tu expediente de regularización fue deliberadamente obstaculizado». «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó Alejandro, deteniendo el paseo, mientras María se acercaba para escuchar. «Significa que el juez ha ordenado revisar tu expediente con carácter preferente y considerando estas circunstancias excepcionales. No quiero crear falsas expectativas, pero las posibilidades de que consigas la residencia han aumentado considerablemente». La noticia era alentadora, pero Alejandro había aprendido a moderar sus esperanzas cuando se trataba de trámites migratorios. Demasiadas decepciones, demasiadas promesas incumplidas a lo largo de los años. Sin embargo, 3 semanas después, mientras cocinaba en Sabores de América, durante un concurrido servicio de almuerzo, recibió la llamada que llevaba 10 años esperando. Su solicitud de residencia por arraigo había sido aprobada. Ya no era un sin papeles. Ya no tendría que vivir con miedo a las redadas, a las deportaciones,
a perderlo todo en un instante. Esa noche, el restaurante cerró para una celebración privada. Amigos, vecinos, clientes habituales, todos los que habían formado parte de su lucha, se reunieron para compartir la alegría. Sofía correteaba entre las mesas, repartiendo dibujos que había hecho especialmente para la ocasión, donde aparecía su padre con una gran sonrisa y un documento azul en la mano. En un momento de la velada, María golpeó suavemente su copa con un tenedor para pedir silencio. «Quiero hacer un brindis», anunció, «por Alejandro, el hombre más valiente y tenaz que conozco, por todos ustedes, que demostraron que la solidaridad no es solo una palabra bonita, y por Ricardo». Ante las miradas sorprendidas, María sonrió. «Sí, por Ricardo, porque gracias a su traición, no solo conseguimos lo que llevábamos años buscando, sino que además destapamos un sistema corrupto que estaba destruyendo este barrio. A veces, los que intentan hacernos daño acaban haciéndonos el mayor favor». Alejandro levantó su copa, emocionado, «y por todos los que siguen luchando, los que están en los CIEs, los que viven con miedo, los que trabajan en la sombra. Esta victoria es también para ellos, y no descansaremos hasta que el sistema cambie y respete la dignidad de todas las personas, independientemente de dónde hayan nacido». Los aplausos llenaron el pequeño local. Carmen, la vecina que había estado desde el principio, se acercó a Alejandro y le entregó un sobre. «Es de parte de la asociación vecinal. Una pequeña aportación para el futuro». Dentro había una cantidad considerable de dinero y una nota. «Para ampliar, Sabores de América. El barrio necesita más lugares como este, y más personas como tú». 6 meses después, Sabores de América inauguraba su segundo local, en un espacio que casualmente había pertenecido anteriormente a la inmobiliaria de Ricardo, ahora desmantelada tras las investigaciones judiciales. La justicia poética no podía ser más perfecta. En la nueva fachada, junto al logo colorido que representaba la fusión de culturas colombiana y española, Alejandro había colocado una pequeña placa: «Para todos los que alguna vez fueron traicionados y encontraron en esa traición el impulso para ser más fuertes. Y para Sofía, que nunca deje de creer en la bondad a pesar de todo». El día de la inauguración del segundo local, mientras Alejandro observaba con orgullo cómo su hija ayudaba a María a colocar flores en las mesas, igual que había hecho en aquella primera y fatídica inauguración, un pensamiento cruzó su mente. A veces, las historias más dolorosas pueden tener los finales más hermosos. No porque el dolor desaparezca, sino porque nos transforma en algo que nunca hubiéramos imaginado ser. Y mientras los primeros clientes comenzaban a entrar, Alejandro los recibía con una sonrisa genuina, seguro de que ahora sí, finalmente, estaba en casa. Mientras observaba el restaurante lleno de vida, Alejandro no pudo evitar recordar aquella mañana en que había sido deportado del lugar que tanto esfuerzo le había costado construir. El camino había sido largo y doloroso, pero también transformador. De ser un inmigrante sin papeles viviendo en las sombras, se había convertido en un símbolo de resistencia y en un empresario respetado con 2 locales exitosos. Su historia, que había comenzado como una tragedia personal, se había transformado en un catalizador para el cambio. La investigación sobre Ricardo y sus cómplices había destapado toda una red de corrupción que se extendía más allá de Valencia, afectando a otras ciudades españolas donde se repetía el mismo patrón: denuncias selectivas a inmigrantes emprendedores para facilitar la especulación inmobiliaria. Sofía, ahora con 9 años, había crecido viendo a su padre pasar de la vulnerabilidad a la fortaleza. En la escuela, contaba orgullosa cómo su papá había ganado a los malos, simplificando la compleja realidad en términos que sus compañeros pudieran entender. María, por su parte, había retomado sus estudios de enfermería, revalidando su título colombiano para poder ejercer en España, algo que siempre había querido hacer,
pero que había pospuesto por la inestabilidad de su situación. La seguridad que ahora tenían, con Alejandro legalmente establecido y los negocios funcionando bien, le permitía finalmente perseguir sus propios sueños. La comunidad que se había formado alrededor de Sabores de América seguía creciendo. El restaurante se había convertido en algo más que un lugar para comer. Era un espacio de encuentro, de organización vecinal, de apoyo mutuo. Alejandro había implementado una política de mesa solidaria, una mesa reservada cada día para personas en situación de vulnerabilidad que podían comer gratuitamente, independientemente de su origen o situación. También había iniciado un programa de prácticas para jóvenes inmigrantes que querían aprender el oficio de la restauración, ofreciéndoles no solo formación, sino también apoyo legal para sus trámites migratorios. «Nadie debería pasar por lo que yo pasé», solía decir cuando le preguntaban por esta iniciativa. Un día, mientras revisaba el correo en la oficina del segundo local, Alejandro encontró una carta con remitente de Bogotá. Era de sus padres, que seguían viviendo en Colombia y a quienes enviaba dinero regularmente. La abrió con curiosidad, ya que normalmente se comunicaban por videollamada. «Querido hijo», comenzaba la carta con la letra pulcra de su madre. «Después de mucho pensarlo, tu padre y yo hemos decidido aceptar tu oferta de ayudarnos a venir a España. La edad no perdona, y nos gustaría pasar nuestros últimos años cerca de ti, de María y especialmente de nuestra nieta Sofía, a quien apenas conocemos por fotos y videollamadas. Si el ofrecimiento sigue en pie, estamos listos para iniciar los trámites». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Llevaba años intentando convencer a sus padres de que se reunieran con él en España, pero ellos siempre se habían resistido, arraigados a su tierra, temerosos de lo desconocido a su edad. Que finalmente hubieran aceptado era un círculo que se cerraba. La posibilidad de tener a toda su familia reunida después de tanto tiempo. Inmediatamente llamó a Joaquín para iniciar los trámites de reagrupación familiar. Gracias a su situación ahora regularizada y a sus ingresos estables, el proceso debería ser relativamente sencillo, aunque la burocracia siempre encontraba formas de complicar las cosas. «Será un placer ayudarte con esto», respondió Joaquín cuando Alejandro le explicó la situación. «Después de todo lo que has pasado, te mereces tener a tu familia completa aquí». La noticia de que sus abuelos vendrían a vivir con ellos emocionó enormemente a Sofía, que inmediatamente comenzó a planear cómo decoraría la habitación para ellos, qué lugares les mostraría de Valencia y cómo les enseñaría español, ya que sus abuelos apenas hablaban algunas frases básicas. Mientras los trámites avanzaban, la vida seguía su curso. Los dos restaurantes prosperaban. Alejandro incluso estaba considerando abrir un tercero, quizás con un concepto diferente, más enfocado en la fusión entre la cocina colombiana y la valenciana, una metáfora de su propia vida entre dos mundos. Una tarde, mientras supervisaba el servicio en el restaurante original, Alejandro se sorprendió al ver entrar a un hombre que reconoció inmediatamente a pesar de los meses transcurridos. Ricardo, visiblemente avejentado y con aspecto derrotado, se sentó en una mesa apartada, como si quisiera pasar desapercibido. Alejandro sintió un torbellino de emociones, ira, indignación, pero también una extraña compasión. El hombre que había intentado destruirlo ahora parecía una sombra de lo que fue, consumido por las consecuencias de sus propias acciones. Después de dudar unos instantes, decidió acercarse a su mesa. Ricardo levantó la mirada, sorprendido y claramente incómodo. «No he venido a causar problemas», dijo rápidamente. «Solo quería ver». «¿Ver qué exactamente?», preguntó Alejandro, manteniendo un tono neutro. Ricardo hizo un gesto vago abarcando el restaurante. «Todo esto, lo que conseguiste a pesar de mí, lo que yo perdí por mi avaricia». Era lo más cercano a una disculpa que podía esperarse de alguien como él. Alejandro observó detenidamente al hombre que había estado a punto de arruinar su vida. ¿Valía la pena el rencor? ¿Serviría de algo negarle el servicio? ¿Echarlo del local? ¿Humillarlo como él había intentado humillarle?
«Te tomaré la orden en un momento», dijo finalmente, optando por la dignidad. «Mientras tanto, puedes mirar el menú. Recomiendo especialmente el ajiaco. Es un plato de mi tierra que enseña que la mezcla de ingredientes diferentes puede crear algo maravilloso». La sorpresa en el rostro de Ricardo fue evidente. Claramente esperaba una reacción hostil, no esta serena profesionalidad. Durante el resto de la comida, Alejandro lo trató como a cualquier otro cliente. No hubo reproches, no hubo escenas, solo un servicio impecable que demostraba, más que cualquier palabra, la distancia moral entre ambos. Cuando Ricardo se disponía a marcharse, tras pagar la cuenta, se detuvo un momento junto a Alejandro, que supervisaba la barra. «Lo que te hice», comenzó, visiblemente incómodo. «No hay excusa. Creí que solo eran negocios, pero destruí vidas. La mía, incluida». Hizo una pausa. «La investigación judicial lo ha desvelado todo. Mi reputación, mis contactos, mis negocios, todo se ha ido. Incluso mi familia se ha distanciado». Alejandro no sintió la satisfacción que quizás hubiera esperado ante esta confesión, solo una profunda certeza de que la justicia, a veces, encuentra caminos inesperados. «A veces, Ricardo, las peores traiciones nos llevan a los mejores lugares», respondió finalmente. «En cierto modo, te debo las gracias. Sin tu acción, quizás nunca habría conocido mi propia fuerza ni la solidaridad de toda esta gente. Seguiría viviendo con miedo, en las sombras. Ahora tengo mucho más de lo que soñé». Ricardo asintió lentamente, asimilando las palabras. «Eres mejor persona de lo que yo nunca seré», murmuró antes de dirigirse a la salida. Alejandro no supo si volvería a ver a Ricardo, y en realidad no importaba. Ese capítulo de su vida estaba cerrado. El futuro se desplegaba ante él, brillante y lleno de posibilidades que antes ni siquiera se habría atrevido a soñar. Esa noche, mientras cerraba el restaurante después de un día exitoso, Alejandro recibió una llamada de Joaquín. Los trámites para la reagrupación familiar de sus padres avanzaban favorablemente. Si todo seguía así, en menos de 6 meses estarían en Valencia. Mientras caminaba hacia casa, donde María y Sofía lo esperaban, Alejandro contempló las calles nocturnas de Ruzafa, ese barrio que había intentado expulsarlo y que ahora lo acogía como a uno de los suyos. Las luces de las farolas proyectaban su sombra en el pavimento, alargada y firme, como su propia presencia en esa tierra que finalmente podía llamar hogar. El viaje había sido largo, desde aquel joven que llegó con una maleta cargada de sueños hasta el hombre que ahora caminaba con la seguridad de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Un lugar ganado con esfuerzo, defendido con dignidad y ahora disfrutado con la serenidad de quien sabe que pertenece. Al doblar la esquina hacia su calle, vio a Sofía esperándolo en el balcón, como hacía cada noche. La niña agitó la mano entusiasmada al verlo, y Alejandro le devolvió el saludo, sintiendo que en ese simple gesto se condensaba todo por lo que había luchado. «Papá, tengo una sorpresa para ti», gritó Sofía en cuanto Alejandro entró en el apartamento. La sorpresa resultó ser un dibujo elaborado de toda la familia, incluyendo a los abuelos que pronto llegarían, todos reunidos frente a los 2 restaurantes. En la parte superior, con letras coloridas, había escrito «Mi familia, mi hogar». Mientras abrazaba a su hija y a María se unía al abrazo, Alejandro supo con absoluta certeza que, independientemente de los papeles, las fronteras o las traiciones, había encontrado finalmente su verdadero hogar, y nadie, nunca más, podría arrebatárselo. Mientras observas esta conmovedora historia de lucha, traición y redención, si te ha tocado el corazón tanto como a mí al contarla, no olvides dejar tu like, compartirla con alguien especial y suscribirte al canal. En los comentarios, cuéntanos qué historia de superación te gustaría ver en nuestro próximo video. Tu participación es fundamental para seguir trayendo estas historias inspiradoras que nos recuerdan el poder de la resiliencia humana.